Ya. Buenas tardes, mi nombre es Michel Valderramo y hoy día hemos venido un grupo a hacer una entrevista de la Fundación Raíces y Sueños y queremos ver cómo la gente era anterior, qué hacían, cómo trataban, cómo jugaban y sus nombres son. Mi nombre es Cristina Isabel y Duarte Jama. Su edad. 41 años. Ya. ¿Cómo era usted en los tiempos de antes? ¿Cómo jugaba con sus hermanos? ¿Qué hacía? Bueno, en el tiempo de antes, pues los juegos de antes eran el juego a la rayuela, el juego de la cogida. Esos eran los juegos más que se jugaban, pues. O sea, las niñas, porque los varoncitos pues tenían otro tipo de juego. Ah, ¿y usted tenía una buena relación con sus hermanos, con su papá y su mamá o...? Claro, buena relación porque de antes pues los papás criaban a los hijos muy diferente que ahora. Ahora pues es diferente. Sí, me llevaba muy bien con mis hermanos. Somos pocos hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Mujeres somos 5 mujeres y 3 varones. A lo largo de su niñez tal vez hubo algún recuerdo, alguna experiencia, porque muchas veces tenemos una anécdota o algo. ¿Qué fue lo que le marcó a usted? Tal vez, no sé, alguna caída o algún recuerdo bonito con su familia que tenga, sus primos o algo. Bueno, la anécdota que nos pasó una vez fue que nos fuimos a bañarnos al río sin permiso de papá y de mamá. Y teníamos el hermanito más pequeñito, el último, el menor de los varones, se nos metió al río y se nos iba ahogando. Y mis hermanos los mayores, pues, mis hermanas tuvieron que sacarlo. Claro. Y en la desesperación y todo, nosotros le decíamos, no vayas a decir nada, pero ni acababa de llegar a la casa y ya estaba diciendo todo que lo habíamos metido al agua, nos acusó que lo habíamos metido al río y que él se iba ahogando. Y mi mamá nos castigó, no nos dejó ir un buen tiempo al río. Claro, sí. Y usted sí estudió pues en la escuelita y todo. Sí, estudiamos en la escuelita, sí. Pero, ¿les quedaba como que lejos o cerca o estaba ahí mismo, ahí como que cerca de su casa o algo? Lejos, así como de aquí abajo a lo que comenzaron a subir el asfaltado. Mire, sí. Bastante lejos, sí. Nos tocaba caminar bastante, bajábamos bien de mañana. Y de antes, pues los caminos no eran como ahorita, los caminos de antes eran pues solo un caminito nomás por donde uno iba y todo era monte, sí. Uno viviera pues medio de la montaña. Y también usted, me imagino que la mayor de sus hermanas, o si usted es la mayor, me imagino que los guiaban a los demás, bueno, a sus hermanitos, me imagino, o a qué hora se levantaban, porque muchas veces nos levantamos muy temprano para hacer el sacrificio de poder estudiar, ya que nos dan la oportunidad, ¿no? Claro, entonces, mi hermana la mayor, la que pasaba más tiempo con nosotros, pues mi hermana de las mayores, pues, las más mayores pues ellas pasaban en su trabajo porque a ellas les gustaba trabajar, aprender cosas nuevas, pues ellos. De antes los papás pues entregaban a las hijas en casas para trabajar y mi hermana pues las más mayores pues ellas se fueron a trabajar pues y quedaron las más menores pues y teníamos una mayorcita que ella nos dirigía a nosotros. Sí. Y ella se llama María Esther se llama ella nos dirigía a nosotros, sí. Claro. Ella se levantaba a ayudar a hacernos el desayuno, ayudarnos a vestir, todo eso nos ayudaba ella. Y me imagino que como hermana mayor que era, usted tal vez seguía consejos de ella o la escuchaba, o por ejemplo, ella les ayudaba en algún deber como hermana mayor, ¿no? Porque hay veces hay que cuidar a los hermanos o ser el ejemplo de ellos. Me imagino que ella ella nos ayudaba hasta que estuvo con nosotros, claro, porque ella también se fue, bastante joven se fue a trabajar ella también. Y de ahí pues ya quedamos fue los últimos, los menores. Y en este caso de cuando todos estaban pequeños, sabemos que no existía, o bueno, no había mucho como es ahora de que alguien se enferma y vamos rápido al hospital o algo, porque imagino que en ese tiempo no había cerca o si no lo hacían con algún medicamento natural, que tal vez alguna planta, porque muchas veces que las hojitas, que la agüita y todo eso. Entonces, claro, sí, anteriormente donde nosotros vivíamos pues no había el médico cerca. Claro. Sí. Pero mi mamá ella entendía bastante de medicina natural. Por ejemplo, si nos dolía la barriga, y mami nos hacía agüita de ruda
o nos dolía la cabeza, pues ya sabía tener medicamento en casa y ya no nos daba y se nos quitaba. Porque tenía que ya nos viera más enfermos, pues ahí sí ya nos llevaba al médico. Y sobre medicina natural, usted a lo largo de su vida que vio que su mamá en este caso le daba cuando usted se enfermaba o algo, ¿qué fue lo que usted vio que como que era lo más eficaz así que le hacía cuando usted se enfermaba? Lo que es de medicina natural, pues mi mamá, ella como decía antes, curaban ojeados. Ella nos enseñaba a nosotros, porque decíamos que un día que yo no esté en casa, uno de sus hermanos se enferman, pues tienen que curarlos ustedes. Y yo sigo la tradición de ella. Yo tengo plantitas de curar ojeados. Yo tengo ruda, congona, montecito de espanto, que le dicen, como me ven, tengo sábila, tengo otras plantas por ahí, sí. ¿Usted sí cree en eso de que dicen, bueno, muchas personas dicen que eso de los ojeados es mentira? O usted obviamente me imagino que en este caso sí cree bastante en eso de los ojeados. Sí, no que digamos que sea tan aficionada, loco, Claro, pero sí. sí creo que sí existe, que dicen las malas energías se le pegan y las personas se enferman. Ya, y también otra pregunta de que a ustedes antes no le decían algo a su papá como para que no vayan, como dice usted, al río. ¿No las hacían asustar con algunos cuentos, con algo, para que no fueran ustedes? Sí, nos decían, de allá está la Llorona, nos decían, no vayan, que les aparece en el río. Y ya uno le daba miedo, le decían, lo más que ellos utilizaban, te come la cuca. No vayas para allá, que allá está en el río. Pero uno siempre tiene más hermanos que son como más arriesgados. No, es mentira, es para que no vayamos. Así no. Y de antes también, ustedes tenían como algo, un santito que ustedes creían bastante en algún santito o no. Sí, mi mamá era devoto de San Pablo y San Pedro y San Pablo. Ellos hacían esas fiestas en casa. Sí. Pero era un santito que como todas las noches, así como otras personas, le prenden una velita o algo así. Sí, mami tenía esos santitos y tenía el Cristo. Ella tenía el Cristo y le prendía velita. Y en su niñez, ¿cómo manejaban cuando se venía el invierno, así, épocas así? Cuando el invierno nos tocaba caminar y lo que usábamos era botas. Botas para salir a la escuelita, íbamos con botas. Llevábamos ropa porque nos llovía y nos cambiábamos y ya. Pero la botita no la dejábamos, teníamos que dejar la bota porque el frío era demasiado grande y teníamos que dejar que nos caliente algo hasta arriba las piernas. Así, solo de verano usábamos zapatos, de invierno usábamos botas. Y no es como ahorita, por ahorita a un niño le da vergüenza irse a la escuela con botas. En cambio nosotros de antes, pues, no sé, nuestros papás nos acostumbraron a eso. Decían, pues vergüenza tienen que tener para hacer cosas que no deben, pues para esto no tienen que tener vergüenza, decían. Y ya, ahora vamos como que a lo largo de su adolescencia, porque sabemos que la adolescencia y la niñez es algo muy como diferente, si se podría decir así, porque por ejemplo, ya, bueno, los jóvenes de ahora decimos que ya cumple tal vez 13, 14 años y yo con muñeca ya no juego, o ya a los 15, 16 años ya paso que es la etapa de tal vez tener mi primer novio o enamorarme, o cómo lo manejó usted, a qué edad la dejaron ir a los bailes, porque sabemos que a los niños, usted quédese en casa porque está pequeño todavía, entonces cómo manejó eso en su vida, bueno, en su adolescencia. Bueno, mamá, la costumbre de ella que decía, usted tiene que ser mayor de edad para que vaya a una fiesta. Y ella, pues, así fuéramos mayor de edad, ella nos ponía una hora, un horario. Nos decía, a tal hora tiene que estar aquí y a tal hora teníamos que estar. Porque si no, la próxima vez ni se den la delicadeza de decirme que van a ir a una fiesta. Porque no las voy a dejar ir. Y mamá, pues, ella desde muy tierna edad, pues, a los 9 años ya, nosotros ya sabíamos lavar un plato, sabíamos barrer, arreglar nuestro cuarto. Y yo, pues a la edad de 11 años, pues yo ya sabía cocinar, lavar. ¿Y qué era lo que, como que, o sea, se podría decir así, como que clásico de música le gustaba a usted bailar cuando iba a los bailes y así? Porque es muy diferente a lo de ahora. Sabemos que ya no es nada igual a lo de ahora, entonces... Ya no, pues ya ahorita... De antes, las músicas que se bailaban, pues eran las cumbias, las lambadas, los merengues.
Y por ahí un poco la salsa, que casi la gente no la bailaba casi. ¿Y cuál era la que a usted más les gustaba bailar cuando iba a los bailes? Bueno, las cumbias. Eso. Y de antes, pues los papás estaban ahí viéndolo uno. Y si ya veían que el parejo quería bailar cogido, pues ya le hacían señas y uno ya tenía que decirle al parejo, pues no, bailemos suelto nomás. Yo no puedo bailar cogido. Era lo que uno tenía que decirle, pues. Y si ya uno mucho, pues ya los papás le hacían señas y ya uno tenía que ir. Así fuera a las 10 de la noche, tenía que ir. Se acababa la fiesta, pues. Sí. Y en el tiempo antes también había padres como muy protectores de cómo hacía, supongamos, un novio que usted hubiera tenido en esos tiempos para invitarla a bailar o invitarla a salir. ¿Qué hacía él para que la dejaran salir? ¿Cómo le digo? Para decirle yo novios casi yo no tuve. Y para decirle que yo me comprometí a los 23 años, pero con el consentimiento de mis padres. Tuve mi hijo a los 25 años. Sí. No nos permitían, no nos dejaban salir, no nos permitían, peor tener novios. Se enteraba mamá que teníamos un chico por ahí que anduviera queriendo pretender, decían, ustedes están faltas de oficio. Dice. Vengan, hay que lavar, hay que cocinar. Y de antes, pues las mamás le enseñaban a las hijas, pues, que a tostar el café, que a tostar el maní, que a hacer la salprieta, que a hacer el manjar, que el rompope, pues. Las niñas estaban ahí, pendientes cuando la mamá estaba cocinando, pues ya estaban ahí viendo qué era lo que la mamá hacía, cómo era que lo hacía. Y ya después le decía, venga mijita, que usted sí ya puede hacer. Cuando iban a planchar, pues, venga para enseñarle. Y de antes, pues la gente planchaba hasta con almidón. Mi mamá planchaba con almidón la ropa. Decía, usted lava la ropa y queda el quiebre ahí. Así nos decía, algún día usted se compromete, su marido va a andar, tiene que cargarlo bien planchadito. Pero como ya ahorita en la actualidad, pues ya no hay. Ya casi no se planchan, pero sí, todavía yo llevo la tradición de mi mamá, de cocinar en el fogón, de hacer todas esas comidas que ella hacía, de las fiestas, pues, de Navidad, que de los Reyes, Semana Santa, todas esas tradiciones, pues todavía trato de no dejarlas caer porque mi mamá, nosotros veíamos como ella hacía. Y me imagino que cuando en este tema del enamorado, era como que diferente por medio de cartas, me imagino, o algún mensajito con alguna compañera, alguno de la escuela mismo, porque no es como por mensaje como ahora, me imagino en los tiempos de antes no había eso. Entonces tal vez por medio de cartas, la conquistaban o de alguna otra forma. La carta, tenía que ser valiente el que mandaba una carta, porque los papás se enteraban de la carta y ya era casi el final de uno, porque se enteraran que había llegado una carta a las manos de uno. Por nomás di la amiguita, la compañerita, ya ellos sabían, y a la compañerita le decían, a la amiguita le decían, dile tal cosa, pero los papás eran tan inteligentes, mi mamá era tan inteligente que ella se daba cuenta cuando la amiguita llegaba mucho a casa. ¿Y cómo así tu amiga viene? Tanto. ¿Y qué era que te decía? Y ya la mamá, ya uno la ve nerviosa, pues ya, ahí era que ya se acababa todas las cosas. Así era mi mamá. Y mi papá también era igual. Mi papá, hasta que yo me comprometí últimamente ya, ¿de cuántos años yo ya? Mi papá, él me decía tal cosa, hija, y tal cosa era que había que hacer. Porque él decía, pues, los padres nunca dejan de ser padres y los hijos nunca dejan de ser hijos. Porque les llega a pasar algo a quién es que buscan. Nunca van a buscar al marido, ni van a buscar a las mujeres. Buscan es a los padres. ¿Quiénes son los padres de esta persona? Los buscan es a los papás, dice. Entonces, por eso el padre nunca deja de ser padre. ¿Y uno qué le iba a responder al papá y a la mamá? Yo ahorita a los hijos le dicen, te denuncio si me pegas. O me estás hablando mucho, ya mañana que voy al colegio le voy a contar a la profesora que me estás llamando mucho la atención. Y en esto de las fiestas, que el Semana Santa, Navidad o Año Nuevo, o los bailes que hacían de los santitos, o más en Semana Santa, cómo se hacía la tradición de las comidas, que no se podía comer pescado, carne, o sea, nada de carne, simplemente, como cortado de choclo, o esas ensaladas que hacían picantes. Sí, mi mamá, ella comenzaba desde que se comenzaba la Semana Santa. Ella hacía por los platos tradicionales que hacían de las ensaladas,
pues ahí nomás era la sardina y el pescado, el atún, que el queso, la leche, el huevo, eran las cosas que se utilizaban. Después no se utilizaba pues la carne, y pues de antes se hacían que los rezos, las novenas que se hacían, pues desde que comenzaba la Semana Santa. Ya ahorita ya no. Sí. Ya no, yo trato aquí en mi comunidad de ver si puedo hacer algo en esta aquí, de sí mismo. Pero me ha costado, pero ya veo que la gente comienza ya como que a coger un poco el ritmo de las tradiciones, sí. Y a usted también le decían, bueno, los mitos de que si se bañaban en el río se hacían pescados o sirena, o te salía el diablo que andaba suelto en Semana Santa, porque esas cosas actualmente ya no se escuchan, pero todavía la gente lo suele decir muchas sí veces. Le decían, no te vayas a bañar al río porque te haces sirena. Y al varoncito también le decían, te haces pescado. No vayas, y la gente tenía miedo, no se iban a bañar al río. No se iban a bañar y escogían un horario para el baño. Y las personas pues hacían ayuno. Ya ahorita ya no hacen ayuno. Ya no, ya ahorita ya es diferente, muy distinto. Ya no se les ve un rezo. Ya no. De antes las personas yo creo que eran como muy respetuosas, con muchos valores, de que eran muy respetuosos en el tema de que el papá le decía no y no lo hacían. Claro, sí. De antes sí. Y cuando el padre llamaba a la mesa, los hijos eran todos, no uno. Y ni uno podía decirle al otro, no, mi papá te reprendió y mírate que a mí no. Los padres le decían, van para todos. Nomás no es para uno, es para todos. Lo que se le está diciendo es para todos, dice. Nomás no es para uno. Cuando castigaban, ¿le castigaban solo a uno o a todos le castigaban? A todos. Mamá y papá era todos que nos castigaban. Decía, ni para el que es castigado ni para el que se va a chillar. Porque ahí va a andar haciéndole burla, dice, al que le han pegado. Dice. Es para todos. Y ahora que mamá, pues, de antes decía, se me arrodilla aquí. Y ahí teníamos que arrodillarnos, ahí nos daba. Y de antes castigaban, pues, como ahorita que ya castigan con las zapatillas, si posible. De antes castigaban con el cuero de vaca. ¿Sí? Y mi papá le decía a mi mamá, déjale nomás los ojos buenos para que vean por dónde van a andar. Y antes los padres eran muy estrictos, como los profesores, eran muy estrictos, ya ahorita ya no. Ya ahorita ya no. Bueno, ¿qué iba a pasar? Que hubiera visita aquí, yo estuviera aquí como estoy reunido con usted. Por aquí nadie se pasaba de los hijos, nadie. Por aquí no. Los hijos por allá, nadie. A nosotros no nos veían. Cuando llegaba visita en la casa, a nosotros no nos veían nunca, incluido en las conversas de los adultos. Mi mamá no nos dejaba, ni mi papá, peor mi papá. Y mi papá nunca nos levantó la mano. Nunca. Y mi mamá sí. Pero nosotros más miedo le teníamos a mi papá que a mi mamá. Y mi mamá siempre nos castigaba. Y mi papá solo con una palabra decía no y ni para qué insistirle. Basta. Ya nadie decía nada más. Y usted era creyente a Dios y también iba a las iglesias a lo largo de su vida. Claro, desde muy pequeñitos a nosotros nos llevaban a las iglesias y a nosotros nos enseñaron desde muy pequeñitos a ser creyente de Dios. Pequeña, yo me acuerdo que yo hice la comunión, sí, de muy pequeño a nosotros. Toda mi familia ha sido bien católica, desde muy pequeño, sino que ya ahorita, pues en el tiempo de ahora ya tengo incluso una hermana que se cambió de religión y ella era bien católica y se cambió de religión ella, pero de mi hermana la mayor. Y de todos los santos, ¿usted cuál cree que es como al que más usted le tiene fe o respeto a todos los santos que ha habido en su casa o usted tiene? De todos los santos, para mí casi todos han sido igual, o sea, todos le hemos respetado porque nos han enseñado. Pero mamá siempre decía, y mi papá siempre decía, ve, Jesús es el que tienen que más temer de ellos, de él, porque él es el que nos dirige a todos. Los santitos, pues ellos están al mando de él, decía. Así como nosotros sus padres estamos al mando de ustedes. Así nos enseñaron. Y cuando era por ejemplo, una noticia, ya sea mala o buena, sabemos que no existía todavía el teléfono. ¿Cómo lo hacían? ¿Por medio de cartas o mandaban tal vez al hijo o al tío, al primo a decirle al otro familiar que iba dirigido el mensaje? En mi casa, pues,
Era la que sabía leer, era mi mamá, pero no que digamos bastante, pero sí sabía, entendía un poco. Ella alguna cosa que pasaba, pues hacía un papel y mandaba a uno de mis hermanos, o pedía a una persona mayor que fuera a dejar, pero siempre mandaban en bestia. Bueno, nosotros donde vivíamos, pues no había camino para decir iba en carro o iba en una moto, no. Era a caballo, en bestia lo mandaban. Y a veces pues el recado duraba, era como que era todo el día. Mandaban de mañana y ya en la noche era que uno ya se enteraba de la respuesta, de qué decía. Y usted, aquí, bueno, sabemos que aquí estamos en la humedad. ¿Usted ha vivido siempre aquí o recién hace algunos años es que vive aquí o cómo? Bueno, yo aquí a esta humedad yo llegué desde cuando tenía 10 años. Mi papá, él compró esto aquí y nosotros nos venimos, pero todo el tiempo no hemos vivido aquí por motivo de la salud de mi mamá. Ella le hacía el frío, le hacía daño. Entonces siempre mi papá buscaba lugares calientes, que el clima fuera caliente para el problema de salud de ella. Sí. Así estábamos unos 5 años, unos 3 años y otra vez nos teníamos que buscar lugares calientes. Sí. Y de antes cuando uno de sus hermanitos se enfermaba y era algo como que no podían tratar ahí en la casa, ¿cómo hacían para llevarlo a otro lado? En caballo. Se salía a caballo, mire, de aquí se salía a caballo a coger carro para llevarlo. Y si era de invierno, pues lo liaban en una colcha, lo ponían o conseguían algo, una cosa plástica para ponerlo, taparlo para que no se moje. Y así era que nos sacaban. En hamaca. Cuando era persona adulta, pues buscaban los vecinos para sacarlo en hamaca, lo sacaban. Sí, guindaban una hamaquita en una vara, en una caña, amarraban la hamaca en la caña, lo ponían ahí y lo sacaban. De antes los vecinos ayudaban bastante, eran como muy unidos todos. Claro, anteriormente pues los vecinos eran como que si fueran la familia mismo de uno, pues. Decíamos, pues, te había el dicho que decían, por ahorita ya casi no practican eso, que dicen que el vecino es tu familia, es tu hermano. A veces si son mayorcitos pues dicen como que si fuera mi padre, dicen. Pero ya ahorita ya no. Ya ahorita ya estamos en como quien dice, ya en otros años que ya no, ya todo es diferente, pues todo ha cambiado. Y en el tema de la comida, porque sabemos que, bueno, muchísima comida manabita hay. ¿Qué clase como de comida en este caso se hacía más en su familia? ¿O qué era lo que más le gustaba a su familia preparar? Y si usted ayudaba en este caso también a aprender un poco sobre la comida manabita. En los desayunos, por lo general mi mamá pues eran el maní quebrado, el maní finito, que los bolones de maní, bolones de queso, que los huevos duros, queso rallado. Hacían tortilla de maíz, pan de almidón, los corbí, que pues eran las comidas de antes que la gente hacía. Hacía más, yo ahorita ya viene la tortilla nomás para ponerla si posible casi hornear. El pan de almidón igual pues, viene ya para meterlo al horno nomás. En cambio de antes pues rayaban la yuca, sacaban el almidón y la masa no la perdían, la masa la hacían tortilla de yuca con queso, de chicharrón hacía mi mamá, yo me acuerdo. Y todavía yo aquí en mi casa sé hacer las tortillas de maíz, los panes de almidón, las tortillitas de yuca que hacía mi mamá. Sí, todavía hacemos aquí nosotros. Y por último tengo hasta mi horno. Ese horno que tengo parado ahí atrás era de mi mamá. Mi mamá ya falleció hace 10 años. La casa de ella era en la parte de acá atrás de la finca. Esa casa la desbarataron y yo por ahí me traigo unas maderitas y hice mi casita pequeñita que me ven aquí ustedes. Con eso que yo he hecho de nuevo mi casita para vivir aquí. Tengo ese horno que tengo era de mi mamá. Yo ahí lo paré para pues, yo poder cocinar en el fogón. Y ahí sé prender el fogón yo para hacer cosas que son hechas en leña. Más que todo cuando me llega visita yo prendo el horno y cocino ahí. Primero les pregunto, ¿les gusta comer la comida en leña? Claro, señora, me dicen, ¿cómo no? Préndalo. Y ya cuando ven el horno prendido, todos se van al horno a ver cómo es la cocina en el horno. Y les gusta la comida, le echen horno.
Cuando una mujer estaba embarazada, ahí mismo en casa, daba a luz la mujer o iba a otro lugar, porque sabemos que hay muchos mitos también ahora en la actualidad, o cómo en ese tiempo se manejaba una embarazada. Difícil. De antes ya no había los controles como ahorita, pues. Mi mamá, ella daba luz en casa. Ella tenía a los niños en casa, siempre los daba luz en casa. Y también yo había escuchado que decían que antes había una persona como la partera, la cual era una de sus vecinas o alguien que la iban a ver cuando ya era hora del parto, a la madrugada. Sí, bueno, a mi mamá, ella, la que le parteaba era siempre la mamá de ella o la suegra, mi abuela, o sea, mis abuelas. Pero ellas vivían un poquito lejos, más bien a ella la buscaban a mi mamá. A veces llegaban a verla de noche, de madrugada, que vaya a ayudarle a nacer el bebé porque la señora no podía. Y para saber el sexo del bebé, ya cuando ya nacía, ¿sabían? ¿O algún secreto, mediante ese secreto ustedes lo sabían? ¿O ya cuando ya el bebé ya había nacido era que, se sorprendían ser un niño o una niña? Decían, llevémosla donde la señora que sabe ver barriga, decían, para ver cómo está el bebé. Y allá llevaban a las parteras, las llevaban y les tocaban la barriguita, la sobaban, decían, así está bien el niño. Y ahí le decían, va a tener varón. Le veían en la barriga, dice así, se le hace una rayita en la barriga. Si era más oscurita la rayita, era varoncito. Y si era más clarita la rayita, pues era niña, decían. Pues, y le salía, porque hay mamás siempre así veía y le salían. Cuando ella decía era varón o era mujer, le salía. Y de antes, ¿cómo sabían si estaba embarazada o no? ¿Cómo se daban cuenta si estaban embarazadas? ¿Y cómo se dan cuenta? Y ahí se daban por medio de la menstruación. Se daban y se hacían remedios para ver si estaban o no estaban embarazadas. De antes había como tipo pruebas caseras mismas para ver. Caseras ellas mismas dice que se hacían con el orín, le ponían limón, dice. Y el orín no se cortaba, era se cortaba, estaba embarazada, y si no se cortaba, no estaba embarazada. El orín. Y ustedes en ese tema de la comida en la mañana, para ustedes antes de irse del colegio, si su mamá les hacía tortilla, ¿a qué hora se levantaba ella a hacer las tortillas? Mi mamá a las 4 de la mañana se levantaba a hacer las tortillitas de maíz para los desayunos y el pan de almidón. Esas cosas le costaba más hacer. Sí, pero lo que es maní, esas cosas ya ella tenía preparado ya nomás. Ahí sí se levantaba a las 5:30, 6. Tenía que levantarse temprano, pero no es que prendían el horno. Antes la gente no tenía cocina, poco morita. Mi mamá, ella todo el tiempo el horno. Ya después, cuando ella se enfermó, porque ella, bueno, le dijimos que le comprábamos una cocina. Pero ella no quería cocinar en esa cocina porque decía que la comida le quedaba cruda. Eso no se cocina, porque eso es la llamita pequeñita, la comida queda cruda. Ella tenía que prender el horno. Ahí sí queda bien hecho, decía. Y cuando nacía un bebé, preparaban alguna bebida, quemada o comida. Bueno, y cuando nacían los bebés, pues, ya los papás, más dicho, el papá del bebé, ya de que sabía que su mujer estaba embarazada, pues ponían a hacer los quemados, pues. El trago le ponían ruda, canela, panela, le ponían anís, le sabían poner fruta, hasta un pedazo de carne dice que le metían ahí ese trago. Y ya nacía el bebé, pues se humaban de la alegría, mataban gallinas, decían para celebrar el nacimiento del niño. Así hacían la gente de antes. Y la mujer, pues, era bueno porque eran 40 días que guardaba cama y esos 40 días era una gallina diaria que se comía. No es como ahorita, porque la gallina, yo ahorita la mujer no come gallina cuando da luz, póngale un pedazo de pescado que ese se lo come. En cambio de antes, pues, eran 40 días que la mujer tenía que estar en la cama, en un toldo con su bebé, 40 días. Y ahí esos 40 días ella comía gallina, y no cualquier gallina. Mi mamá, gallina, decía ella, gallina carioca no comía, ni gallina fina, porque decía que eso le hacía daño al bebé. Y yo no sé, pues sería verdad que le hacía daño, sería cierto o sería mentira, no sé, pues. Y antes la gente era así, pues. Y en ese cuarto que estaba esa señora parida no entraba nadie.
Solo entraba la cocinera que le buscaban para que le cocinara, porque buscaban una cocinera para que le cocine y buscaban otra para que lave. Y porque ya antes, pues ahorita, pues ya usamos otros métodos para cuidarnos mientras estamos en el parto. Pues ya antes no, pues ya antes la gente usaba era telas. Usaba telas, se ponían pañitos de tela, pues y la lavandera lavaba esas cosas. Así era en mi casa. Ni a nosotros nos dejaban entrar a este cuarto porque decían, no, es que el niño le da pasmo. No entren para allá porque ustedes andan en el aire, decían. Pues ya no entraba. Ya veía al hermanito, era los 40 días. Y de antes decían también que no había pañal. ¿Cómo hacían a los niños para mantenerlos calientitos o algo? Y los pañales de tela. Yo me acuerdo que mi mamá hacía me acuerdo que le hacía, bueno, yo vi cuando ya vi de mi hermanito el último, pues mi mamá hacía de tela camiseta, cortaba pedazos de tela o compraba. Decían, pues ya te vendían esos pedazos de telas grandes, de tela pañal, decían. Y las mujeres pues ya te cortaban los pañalcitos y hacían los pañalcitos y ellas mismas cosían. Mi mamá cosía a mano y hacía los pañalcitos de tela, vea. Le hacían, y todos los días lavaban esos pañales porque tenían que usarlos, de nuevo los niños tenían que usarlos. Entonces, si de antes un hombre se iba a llevar a una mujer, tenía que pensarlo bien a la hora como de embarazarla, porque tendría que ser como ser bastante responsable a la hora de tener un hijo. Y si se llevaban una muchacha muy joven, pues antes las chicas tenían que ser de 20 para arriba. Pero si usted se llevaba una de menos y usted también era joven, usted lo que tenía que hacer era quedarse en la casa de sus suegros y la muchacha se iba a la casa de sus papás. Allá su mamá la entrenaba bien cómo era que tenía que ser, como toda una mujercita, aprender a hacer todo lo que tenía que hacer. Y el varoncito también. Así mismo el suegro le enseñaba a trabajar como todo un hombre. Y de antes fuera que cortaban los árboles con hacha, partían leña, trabajaban al machete. Y todo eso tenía que el suegro enseñarles. Pues cuando ya estaban listos, ahí sí. Y no era que se iban a juntar, pues, que decía, ay, alegrísimo, pues ya nos vamos a juntar de nuevo. No, salían derechito a la iglesia, a casarse. Vea. Y no era porque lo tenía el suegro o la suegra, decían, nos vemos escondidas, no. La suegra de antes pegaba y el suegro también pegaba como que fuera el hijo. Y ahorita ya no. Y las niñas salían casaditas. Y cuando un varoncito pedía permiso en una casa, les daban, porque veían que si era un chico de bien, de familia, decían. Le daban permiso. Pero la mamá no estaba que ella se iba por allá, conversen nomás que yo voy a estar acá, no. Una silla cogía la mamá, una silla la muchacha y otra silla el muchacho. No que abrazaditos, ni que vamos a estar, no. Ahí conversaban, señora, ya me voy. Bueno, se despedí, se vaya a hacer la merienda, si era de tarde. Así era. Y antes así era, nada, y yo ahorita ya no. Ya está todo cambiado. De antes también yo había escuchado que para tener un hijo tenían que tener como planificado todo. Antes del parto tenían que tener todo planificado, no como ahorita en día que todo es rápido. Al momento que van a dar a luz, rapidito ya van a hacer todas las cosas. Rápido, no le digo, mire, yo tuve mi hijo a los 25 años y yo apenas salí embarazada. Mi mamá ya desde el momento que supo que yo estaba embarazada, comenzaron pues. Y yo decía, bueno, tienes que comprar la Lucema, el Palo Santo, el aceite Canimer, tienes que comprar el otro líquido que hay para curar a los bebés cuando nacen. Todo eso tienes que tener comprado, me decía. Pero yo le decía, mami, pero si faltan es 9 meses, como quiera 7 meses, eso se va a dañar. No, es que eso no se daña. Si usted lo guarda, no se va a dañar. Y ahora el niño, pues, yo ahorita no los ahuman ni le curan el ombligo con ese aceite Canimer, ya no. Y ahorita le dicen, póngale ahí agüita de alcohol que se sana. Pero de antes no. Los amarraban como bollitos. Yo me acuerdo que mi hijo, cuando nació, mi mamá, a ver, para fajar el niño, me dice que tú no lo sabes. Vente para enseñarte. Me enseñó, mi hito quedó como un palito tiesito liado en un trapo ahí. ¿Y para qué? Yo le decía a mamá, ¿para qué me lías al niño así que puede ahogar? No, no se va a ahogar, dice. El niño va a estar bien, dice. Por un ruido que haya, el niño se asustó, pero no tuvo el movimiento de hacer las manos o alguna cosa. Ahí el susto es leve, decía.
me decía. Y eso ni yo mío ni lo sacaba porque mi mamá me decía, no estés sacando al niño porque por ahí te lojean. Estás sacando al niño. Yo al niño lo sacaba, era nomás para la vacuna. Y uno no podía decir nada, pues no es que vivía en la casa de la mamá. ¿Qué podía decir uno? Nada. Claro. La mamá era brava. Y cuando, en el caso de cuando moría un ser querido, ¿cómo manejaba la familia? Si guardaba el duelo por 1 o por 6 meses, ¿cómo manejaban en este caso el duelo de un ser querido? La muerte en este caso. Ya, y bueno, de antes pues eran duros. Se le hacían, pues el duelo era largo, de 1 año que tenía que usted guardar ese duelo. Porque se hacía, moría la persona y se le hacían las 9 noches. De ahí mes a mes hasta los 6 meses. Y hay unos que le hacían hasta el año, mes a mes. Y de ahí el cabo de año. Y de ahí es que decían, vamos a ver, dice, si todavía me siento capaz de botar el duelo. Había personas que no lo botaban al año, a los 2, 3 años, 4 años. Duraba bastante el duelo. Y así nos enseñaron a nosotros, pues el que es criado a lo antiguo, pues así lo enseñan. Pues. Y el que es criado por ahorita en la actualidad, pues hay un niño, no lo crías a lo de ahora, pues ya no lo de antes. Así era. De antes los niños me imagino que usted los llamaba y todos iban rapidito con el miedo de que el papá lo vaya a castigar o le vaya a hablar. No como ahorita en día que los llaman y van cuando quieren o van renegando. Mi mamá decía, Julana, por ejemplo, ya, me llamaba a mí. Isabel me decía, porque ella me llamaba por mi segundo nombre. Así que nomás no corría yo. Todos iban a la pata del uno. Se quedaban retirados, sí. Pero ellos estaban pendientes de ver para qué llamaban a ella y si había que ir a hacer alguna cosa o algo estaba pasando. Sí, así era en mi casa. Y mi papá, mis hermanos, creo que mis hermanos, ellos hasta grandes, ya se hicieron mayor de edad. ¿Y usted para dónde va? A tal lado. Y yo no le dije que usted no fuera para allá. O es que usted ya va a hacer lo que usted quiere ya porque ya es mayor de edad. Para allá usted no va. Cogí, daban la vuelta y se regresaban, sacaban la ropita y a dormir. Ya no los dejaba ir. Y cuando se los dejaba ir, hacía una fiestita, bueno, vayan. Pero hasta tal hora. Se quedaba esperándolo hasta esa hora que llegaban. Les ponía hora. Ay, dice que es que me ha caído una basura en el ojo. Sópleme, le decía. Pero ¿para qué creen que él pedía que le vean el ojo que se lo soplen? Para ver si habían tomado o fumado un cigarrillo. Mis hermanos, le cuento que el menor, el último que quedó ese muchacho, ese no le gusta el cigarrillo. No será que no le gusta o será que como él fue criado así, pues sería que no. Y a él le ven un solo corte de pelo. Mi papá les enseñó a mis hermanos corte de hombre, le decía. ¿Cuál es el corte de hombre? Sencillo, ese pelito, nada que el pelito parado, que el pelito más allá, nada. Corte de hombre, le dijo Mito, porque usted es varoncito, le decía. Y usted ve, mis hermanos, usted no los ve con un tatuaje, ni con el pelo pintado, usted no lo ve con arete, no. Mis hermanos también son chapados a la antigua. Y así están criando a los hijos. De ellos, no que los niños van a querer hacer lo que ellos quieren y ya están jovencitos. Y ellos, que papi voy a tal lado, que no, que vamos a hacer tal cosa. Así le estén muriendo de la gana y dice, no debo. Y la niña así mismo. Y bien respetuosito. Él les enseña, mi papá decía, el saludar no se les quita nada. Ustedes pasan por un lugar. Hay un grupo de personas. Buenas tardes, buenos días en general. Si les quisieron contestar bien, y si pasan por un lado, hay una señora, un señor. Señora, buenos días. Señor, buenos días. Ya ustedes cumplen con dar los días. Ahora, si ya la otra persona no le contesta, pues, ya qué podemos hacer. Pero ustedes, con educación. Siempre les inculcaban como ser muy respetuosos a la hora de ver a una persona mayor. Muy respetuoso, y nosotros hasta la actualidad, le cuento que yo no puedo dejar eso, será porque me criaron así. Yo veo una persona, yo siempre salgo,
y veo una persona que quiere como cruzar la calle. Ni siquiera me encontré un señor que fui a Barí y me lo encontré. Yo le veía las intenciones como de cruzar la calle. Pero el señor no ha sido que ha querido cruzar la calle. El señor quería era como quitarse la vida, algo así, porque sí logró lo cometido después. Yo después me enteré. Yo me le acerqué y le digo, señor, le digo, ¿quiere cruzar la calle? No, señora, me dice, no se preocupe. Y viene y se me sonríe. No, me dice. Pero yo me estaba dando cuenta que el señor quería cruzar la calle porque yo le veía que él embestía los carros a los que él pasaba. Como que él trataba de cruzar la calle. Y no quiso que le cruce la calle. A un niño siempre decía, ustedes nunca permitan que vean el maltrato a un niño, que alguien esté maltratando y ustedes están ahí y no dicen nada. Siempre con la mejor educación pregunten qué es lo que está pasando por aquí. Y así mismo con una mujer, que ustedes vean que le están maltratando. Eso en mi casa no se ve. No se ve. Ah, porque yo había escuchado que de antes los esposos o los abuelos eran como muy machistas. En mi familia, mi abuela, la mamá de mi papá, les crió que tanto el hombre como la mujer son iguales. Que porque tú eres varón, tú no sientes. O porque la otra es mujer, es así siente. No, todos son iguales. Y mi papá pues sabía cocinar, sabía lavar, sabía planchar. Él era una mujer, completamente, porque mi abuela les enseñaba. Y antes no había género, porque que ya el género ya cambió, porque eres varón, no puedes cocinar, o no puedes lavar, o no puedes atender tu casa. Y cuando mi papá, él no tenía aquí en la tienda a mamá cuando él enfermaba, pues él tenía que cocinar, hacer sus cosas. Cuéntenos la historia de la señora Barbarita. Bien contada, bien completa. Barbarita, mi abuela Barbarita. ¿Ella qué es para usted? Ella es mi abuela. Ya. Sí, ella es mi abuelita y ella y mi abuela pues era más rígida que mi papá y que mi mamá. Ella hacía a los hijos, los hacía lavar, los hacía cocinar. Y cuando se ponía enojada, pues ella decía, a ver, hoy día hay que hacer tal cosa. Le sacaba oficio. Yo me acuerdo que mis tías, yo estaba pequeña, yo me acuerdo de los 5 años, yo me acuerdo. Yo veía a mis tías que tostando café. Ahora que le sacaba el oficio donde no había. Tostando café. Tostaban el café, decía hay que dejar tostado maní. Hay que dejar hecho salprieta. Y la planchada. La planchada era más triste. Hacer el agua de almidón. Barrer. Mi abuela barría 2 veces al día la casa. De mañana y después de mediodía. La casa, usted era una casa así viejita como la mía, sencillita. Pero usted se sentaba con ropa blanca y a usted no le ensuciaba. Podía caminar en media, arriba en la casa y media blanca. Y no se le ensuciaba. ¿Y con qué limpiaban en la tabla? ¿Con qué? ¿Y con qué la limpiaban? Y de antes con el cepillo. De antes no había cepillo. De antes había la tuza de maíz. Con la tuzita de maíz. Mi abuela las hacía limpiar el piso. Y yo me acuerdo que a mí me ponía a rezar, era 1 hora rezando. Y si usted no sabe, mijita, esté aquí sentadita, no sentada, arrodillada. Mi abuela nos arrodillaba para rezar el rosario. Y si no sabía uno, tenía que estar ahí arrodilladito. En lo que sabía uno contestaba y lo que no sabía, pues estaba. Pero arrodillado. Y a todos los hijos los hacía arrodillar. Y mi papá sabía rezar muy bien. Y él rezaba el rosario completito, se lo sabía completito. ¿Y qué historia o leyenda su abuelita o su abuelito le contaron a usted? Que ahora, si nos puede contar un poco sobre eso. Bueno, mi abuelo siempre nos contaba, eran los cuentos, cuentos de antes. Y todo el que sí tenía nietos, pues todititos nos reuníamos a veces más que todo el día del santo de él. El día de los San José, porque mi abuelo se llamaba José Ismael, se llamaba él. Y nos reunía, pues se reunían los nietos, bisnietos y tataranietos, porque mi abuelito él falleció bien viejito, ya casi a los 100 años. Y nos reuníamos y él ahí nos contaba los cuentos. Y el día que él falleció consciente. Hasta el último momento estuvo consciente. Solo lo que le vimos porque se cerró sus ojitos. Porque de antes la gente, pues, y mi abuelo también, él era bien católico. Él sabía rezar.
Muy bien, mi abuela sabía rezar muy bien también. Ellos eran muy estrictos, mis abuelos eran más estrictos todavía que mi papá y mi mamá. Yo creo que los abuelos de antes no son como los de ahorita, que como que protegen al nieto porque no les pegue el papá. De antes yo creo que el abuelo era como más estricto que el papá. Yo salía corriendo para donde mi abuela y mi abuela ya me atajaba. Venga acá, ¿usted por qué viene huyendo? Allá ya me agarraba mi mamá, pues ya para donde más corre. ¿Verdad? Y de antes no creo que podían correr así como ahorita un niño les corre. No, mamá le decía, se me arrodilla ahí. Todos arrodilladitos, y que antes nos arrodillaban en tapita no tapita de cola, y no había. Nos arrodillaban en granitos de sal, granitos de maíz y de yapa. Traían piedritas, tenían piedritas. Las tendían ahí al castigo, el que era el castigo más grande lo ponían en los más que encara más. Y levántese. ¿O qué prefieren, las piedritas o que les dé con el látigo? Y a veces pues decíamos, queremos la piedrita, pero sin saber esto sangre. Y antes Pero yo recuerdo a la señora Barbarita, era muy buena, iba a las reuniones, hablaba mucho, participaba. Así Sí. la recuerdo yo hace muchos años. Sí, mi abuela sí, le cuento que ella de ir a la iglesia, ella iba a la iglesia, participaba en las misas, en la Semana Santa, pero ella fue muy rígida con los hijos, ¿sí? Yo me acuerdo, yo me crié un tiempo con ella, yo tuve un tiempo, mi mamá me dio un tiempo con ella porque yo me enfermé, y yo viví un tiempo con mi abuela, ¿sí? Y ya después yo ahorita, y todavía vive, mi abuela tiene como unos 110 años por lo menos ahorita, y mi abuela todavía vive. Pero ella ya, hay tiempo que divarea, ya no, hay tiempo que está consciente. Sí, ella era mi abuela con la gente, ella no sabía ni qué darle. La gente iba, era de ayudar, apoyar a los demás, ella le daba. Pero ella era bien rígida con sus hijos, enseñándoles las costumbres. Ella era muy estricta, aparte de los amigos de ella. Con los hijos de ella y nietos era muy estricta. Cuando los hijos daban la orden, porque fueran, que le corrija a los hijos, que les enseñen. Yo me acuerdo que yo con mi abuela aprendí a hacer el hornado de olla, que le dicen de chancho, de la cabeza del chancho. Con ella aprendí a hacer eso. ¿Y cuál fue como el plato que a usted más le costó aprender o que no le gustaba hacer ese plato? Tostar maní. Porque mi mamá, ella tenía un término del maní que no le quedara muy quemado. Mi abuela era el término que le quedara el maní un poquito como más oscuro, decía. Y siempre había que tostar allá y acá, donde mi abuela. El café también. A mi mamá no le gustaba que el café le quedara muy quemado, pero a mi abuela sí le gustaba que el café quedara bien negrito, decía, porque ella hacía buena esencia. Y mi mamá no, mi mamá era otro, o sea, diferente gusto pues de ella. Y mire, uno aprende muchas cosas con los padres, con los abuelos. Y de los platos de que se servían al diario, ¿cuál era como el que más le gustaba a usted preparar de antes? Como que le gustaba bastante. Y de antes los platos eran todos difíciles. Ya ahorita que son más fáciles. De antes le decían, a ver, mijita, hágase un chupe de pescado. Y ahora adivine el chupe de pescado. ¿Y cómo era el chupe de pescado? Con maíz. Y el maíz, muélalo. Maíz amarillo. Tenía que moler uno el maíz. Ponerle agüita, sacarle el extracto del maíz. Y de ahí, ahorita hacemos el caldo de pescado que hacemos con maní. Es la misma del caldo del chupe de pescado con maíz amarillo. Es lo mismo, mire. Sí, o le decían, hazte una haba enzapatada. Y el que no lo sabe dice, ¿será que le tengo que tirar un zapato al haba? La haba enzapatada, ¿cómo es la haba enzapatada? Es tan sencillo que uno ahorita dice, no, si es una habita sudada, con de queso, que uno le dice, ¿esa es la haba enzapatada? ¿Por qué le dicen zapatada? Porque la gente de antes le tiraba harto quesito y la habita se quedaba en el quesito, o sea, la habita quedaba dentro y el queso borraba así. Y eso se veía zapatado, decía, o sea, zapado. El queso, eso era la haba enzapatada. Y teníamos que ponerle harto queso para que la habita quedara tapadita. ¿Esa es la haba enzapatada? ¿Y qué otras cosas también le enseñaron a usted, bueno, sus padres o sus abuelitos, de que
a las 12 de la noche ya nadie podía estar despierto porque tal vez algo se les aparecía, o los niños ya a las 6 de la tarde ya no podían estar muy tarde que jugando o haciendo alguna otra cosa. No, nosotros nos acostábamos a dormir, primero era rezar. Y de ahí a lo que ya nos acostábamos a dormir, nadie hablaba ni nada, porque dicen la cama es para descansar. Si quieren conversar, porque se acostaron. Así no así. ¿Para qué se acostaron? Dije a dormir, no es a dormir, que van a conversar. Para conversar se hubieran quedado sentaditos afuera conversando y ahí buscaban la cama. No es que ya rezaron, dice. Ya rezaron y siguen conversando. Así no es. Y de antes también yo creo que las personas estaban como muy cansadas como para estar conversando. Ellos esperaban, yo creo, a la noche para descansar. Y antes uno dormía a las 7 de la noche. 7 de la noche, ya todas las niñas a las 6 de la tarde ya comenzaban a arreglarse para buscar sus habitaciones. Y las que rezaban, y las que no. 7 de la noche estaban durmiendo. Y su mamá o su abuela siempre las hacían rezar antes de dormir. O Todos los días teníamos que rezar y antes de levantarnos también teníamos que rezar. era antes y después de levantarse. Claro, pues, teníamos que al acostarnos rezábamos y de ahí a lo que nos íbamos a levantar de nuevo teníamos que rezar. Y a lo que se levantaban, como ¿qué rezaban? ¿Qué tipos de rezo hacían? Y ahí nomás las que no sabíamos mucho el rezo completo, el rosario, pues lo que rezábamos era el Padre Nuestro y la Ave María, el Yo Confieso, las oraciones más que sabíamos. Pues ya nos persignábamos y nos encomendábamos a Dios y nos levantábamos a hacer los oficios que nos tocaba hacer. Una pregunta, ¿usted es catequista? ¿Desde cuándo es catequista? ¿Por qué le nació este deseo de dar catequesis? ¿Y por qué lo hace? Bueno, yo de catequista, yo me comencé a dar catecismo porque yo no me había hecho la comunión. Y ya tuve a mi hijo y no había hecho confirma. Y a mí el padre Oscar me dice, para ponerte la penitencia tienes que, para que puedas hacer confirma, tienes que dar catecismo. Y como yo mis sueños eran siempre de esto, porque mi mamá era esto que le gustaba a ella, de que dar catecismo y todo. Bueno, mi mamá falleció y no logró el cometido de ella, pues ella quería una iglesia en su sector. Y ahorita pues nosotros lo que estamos encaminando, lo de la iglesia. Y ahorita yo aquí en mi sector, pues ya yo tengo de nuevo 5 años viviendo aquí, ya voy para los 6. Y yo vivo que hay muchos niños y necesitan encaminarse con la palabra de Dios. Y siempre yo quise, y ahorita se me está realizando mi sueño. Desde muy pequeña yo siempre quise de hablar de la palabra de Dios. Y ya lo estoy haciendo, lo estoy logrando. Si viene, nos reunimos cada 8, cada 15 aquí. Y ¿cómo se daban los bautizos antes? O sea, Los bautizos de antes y los bautizos eran las charlas que tenía que uno hacer, pues. No, ahorita ya usted hizo la charla ahorita y ya más tarde bautiza. No, de antes no era así. Yo primero hacía 3 veces. 3 veces tenía que hacer charla. Y ahí ya le ponían la fecha para bautizar y ahí bautizaba. ¿Y cómo es esta comunidad y cómo están organizados? En esta comunidad yo comencé a querer dar catecismo. Yo hablé con la hermana Teresita y le dije que yo quería dar catecismo aquí. O sea, porque yo iba a donar, yo dije que yo iba a donar un pedacito de tierra para hacer una capilla y comenzar a cambiar la comunidad. Entonces ahí ya hubieron otras personas que se unieron a mí de aquí mismo, en este sector. Hubo una pareja de esposos que me dice, porque son los padrinos de mi hijo, ellos son también bien religiosos. Ellos me dijeron porque ellos me iban a apoyar y que como lo mío era muy pequeñito, ellos tenían más y que ellos iban a donar la tierra. Y que ellos iban a estar a mi lado apoyándome para que se realizara esto de la iglesia aquí en este sector. ¿Y la iglesia, cómo es la iglesia aquí en el sector? No le hemos parado todavía, tenemos ya el terreno. Estamos en plena construcción, estamos ahorita. Aquí realizamos cada mes, todos los fines de mes, que el último domingo de cada mes realizamos una rifa, hacemos unas rifitas.
la gente se reúne aquí para reunir dinero, para poder construir la capilla. Pero mientras tanto yo presté aquí el patio de mi casa, y si aquí mi esposo hizo esta ramada, mi hermana también me dijo, bueno hermana, si tú vas a cumplir el sueño de mamá, pues yo te apoyo. Dijo, yo le dono el plástico, me dijo, para que pongamos el techo. Y así todas las personas se están sumando a apoyar para que la iglesia, bueno, claro que hay unos que no quieren, por último hay unos que han dicho que no los tomen pero ni en cuenta para lo de la iglesia. Es una lucha diaria, porque hay personas que dicen cosas buenas de ti, hay personas que dicen cosas malas, hay personas que quieren que las que no quieren le dicen cosas a las otras personas para que las otras personas se retiren. Aquí teníamos un grupo casi de 60 personas que se habían unido. Pero ahorita ya tenemos un grupito pequeño, como de unas 30 personas. Se ha quedado, dice, sí, un grupito muy pequeño hemos quedado, ya no tenemos un grupo grande, ha bajado el grupo ahorita. ¿Cómo se siente usted al saber que va a cumplir ese sueño de su mamá? ¿Cómo se siente en estos momentos que ya va a cumplir ese sueño que ella tanto quería y lo quiso ver? Bueno, el sueño de mis padres, porque era el sueño de papá y de mamá, que ellos siempre quisieron, ellos lucharon por esta comunidad, pero al fin como que no lograron lo que ellos querían, porque ellos se enfermaron, y mi mamá ya murió de diabetes, y mi papá también murió de repente. Sí, entonces nosotros estamos haciendo, y yo me siento feliz al saber que por lo menos en que es un sueño de mamá estoy cumpliendo. Discúlpenme. No, sí, la entendemos, la verdad. Sí, se me salen las lágrimas saber que en que sea yo, mis hermanos, mis hermanas estamos luchando, y le doy gracias a la gente, le doy gracias a la hermana Teresita, que ella aceptó ser mi bastón para yo cumplir el deseo. Eso. Y también le está enseñando a sus hijos ese camino también usted. Sí, yo solo tengo un solo hijito, mamá. Mi hijo tiene 15 años. Él ya hizo la comunión, la confirma. Está por hacer la confirma ahorita, y él me ayuda a preparar a los niños cuando ellos vienen aquí a recibir el catecismo, porque los niños reciben el catecismo aquí. Y mi hijo, él también sigue el mismo camino, el de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, dice, para siempre ayudar a los demás. Bueno. No cortes, despídete. Sí. Bueno, la verdad que nosotros le damos las gracias por contarnos un poquito sobre su vida, por contarnos lo que antes se practicaba en los tiempos de antes, y pues por mi parte muchísimas gracias, por la parte de Michelle también, y por la parte de acá de Génesis también muchísimas gracias por todo. Muy encantados con la entrevista. Yo les agradezco muchísimo, y que Dios les bendiga por haber venido a mi comunidad. Les agradezco también a usted y a todas las personas que han compartido con nosotros, y más que todo por usted, por ser una persona amable aquí en el sector, ayudar bastante a todas las personas y ver que usted quiere un futuro por aquí, por la zona, pues. No piensa solo por usted, sino por los demás. Siempre va a ser así. Mientras yo pueda, pues seguiré luchando por mi comunidad y apoyando a todas las personas que necesitan lo malo de mi comunidad, de todas las comunidades, pues que yo pueda ayudar, pues lo haré. Y también gracias porque pues para los jóvenes todo esto que usted nos ha contado es muy importante, porque también es una lección, ¿no? Muy importante que ellos han aprendido. Gracias a